Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este culto dominical de las 11 de la mañana de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Damos gracias a Dios por contar con cada uno de ustedes, hermanos, nuevamente aquí con nosotros. Que Dios les bendiga hasta cada uno de sus hogares. Los invito a que abramos la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 3 al 7, queridos hermanos. Dice así: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén, hermanos. Hermosa palabra de Dios. Estamos en el mes de diciembre, en el cual celebramos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que oremos al Señor en este momento. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque nos permites estar aquí nuevamente para escuchar tu palabra, para alabarte, Señor, para convivir con nuestros hermanos, limitados, Señor, por el distanciamiento, pero unidos en un solo corazón, Padre, como una sola iglesia, para darte honra y gloria a ti, Padre. Te damos gracias por esta iglesia a la que somos parte. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos en sus hogares que bendiga sus vidas y lo guarde de todo mal. Venimos especialmente a poner en tus manos el culto de este día domingo, Señor, para que atentos a tu palabra escuchemos lo que tú tienes para nosotros y te alabemos con todo el corazón. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, los invito a que ahora adoremos al Señor con nuestro coro y a través de los himnos del himnario celebremos su gloria. A continuación, el himno número 131, Santa la Noche. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados a adorarle, oídte lo alto la voz angelical. Oíd, cantad nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús.
como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Regocijación, el Redentor. A continuación, el himno número 140. Venid fieles todos. Pasemos pues hasta Belén. Lucas 2:15. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos humilde le veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, da gloria en las alturas. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebremos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato olor. Por siglos eternos adórele el hombre. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. A continuación, hermanos, el himno 130. Ángeles cantando están. Una multitud de las huestes celestiales. Lucas 2:13. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan,
Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al nacido Rey Señor. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. A continuación del himno número 114. Suenen dulces himnos. Los montes y los collados levantarán canción. Isaías 55:12. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y
A continuación, hermanos, el segmento de información. Les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal, con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al número de teléfono 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural a la cuenta 0270 1010 000 461. En Bacredomatic la cuenta 743 973 411. En Banco Atlántida la cuenta 014 72025 7410. Le agradeceremos que pueda confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de teléfono 95 94 43 57 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Esta es una invitación a los alumnos y aspirantes del discipulado de formación cristiana. Cordialmente les invitamos a que se inscriba en el discipulado de formación cristiana para el año 2021 en la modalidad presencial, de acuerdo a lo planificado por nuestra iglesia y también conforme a las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades del país. El DFC es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse doctrinalmente y se convierta en un instrumento de la obra de Dios. Para inscribirse puede llamar al celular 99 32 84 19 y la hermana Marlene Castillo le orientará para hacerlo. También les invitamos a nuestros cultos especiales del mes de diciembre. El domingo 20 de diciembre, en la jornada de las 9 de la mañana, el tema el advenimiento de Cristo, y en la jornada de las 11 de la mañana el tema el nacimiento de Cristo, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en nuestro terreno el jueves 24 de diciembre a las 9 de la mañana. Contaremos con transporte, habrá cuidado para niños y se respetarán todas las medidas de bioseguridad establecidas. También el 24 de diciembre a las 7 de la noche tendremos el culto especial virtual con el tema El nacimiento de Cristo, segunda parte. El 27 de diciembre, en la jornada de las 9 de la mañana, el pastor Saúl Gómez tendrá el tema Concluyendo un año con gratitud. Y en la jornada de las 11 de la mañana, el pastor José Agüero, de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema Abordando los retos de un nuevo año, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en nuestro terreno el jueves 31 de diciembre a las 9 de la mañana. También contaremos con transporte, cuidado para los niños y se respetarán todas las medidas de bioseguridad. El 31 de diciembre a las 7 de la noche, el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, nos traerá el tema Abordando los retos de un nuevo año, segunda parte. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Le recordamos la cuenta en el Banco de Occidente bajo el número 11-401-01-5776-6. Hasta aquí el segmento de información. Queridos hermanos y hermanas, vamos a pasar ahora al segmento de las ofrendas. Anteriormente, durante el periodo de anuncios, le dimos a conocer las cuentas de ahorro de nuestra iglesia donde puede depositar sus ofrendas. Queridos hermanos, sus ofrendas son muy importantes y hoy más que nunca necesitamos su colaboración para finalizar y seguir adelante con los proyectos que Dios ha puesto en nuestros corazones, principalmente la construcción de nuestro templo, el comedor infantil, el dispensario médico con el cual queremos servir a todos nuestros hermanos de la región del Chimbo. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día por las ofrendas de nuestra iglesia, Señor.
Padre eterno, bendice los hogares de nuestros hermanos, provéele todo lo que necesitan, Señor, provéeles un trabajo y que puedan tener una finanza sana, Señor, libre de deudas, Padre, con su trabajos estables, Señor, negocios estables, Señor, según sea el caso de cada uno de nuestros hermanos. Oramos por la finanza de nuestra iglesia, Señor, para que podamos solventar todos los compromisos que nuestra iglesia tiene con la ley local, Señor. Bendice, Padre, el proyecto de culminación de nuestro templo, Señor, donde queremos servir a nuestros hermanos, al prójimo y alabarte también, Padre, y escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos todos nuestros proyectos, los anhelos de nuestro corazón y todos los proyectos de la iglesia que vienen por delante, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito ahora, hermanos, a que alabemos al Señor con un himno de nuestro himnario Celebremos su gloria. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, los invito ahora a que escuchemos el mensaje de la palabra del Señor para nosotros este día. Traído por nuestro querido pastor Julio Durón, bajo el tema El nacimiento de Cristo, primera parte. Que Dios les bendiga a todos. Muy buenos días, amados hermanos. Nos estamos encontrando ya al final del año. Mire qué rápido pasa el tiempo. No es que los días sean más cortos, sino que el afán y
la aceleración de los eventos y la tecnología y todo eso nos hace ver, nos hace tener una percepción de días más cortos, pero en realidad los días siguen siendo 24 horas. Pero hemos llegado al 20 de diciembre, domingo, y todavía hemos vivido tiempos de pandemia, no hemos salido de ahí, eh, vivimos los disturbios tropicales que pasaron por nuestro país, y aquí estamos vivos, hermanos, agradecidos con Dios. Algunos de ustedes perdieron familiares, han perdido familiares en esta pandemia. Otros se contagiaron y por la gracia de Dios están vivos y sin daños colaterales en sus cuerpos. Aunque nos haya hecho falta en algún momento el trabajo, como algunos están desempleados todavía y otros pues han logrado emplearse de nuevo, pero la gracia de Dios ha sido grande con nosotros. Y hoy estamos celebrando el preámbulo de la Navidad. Ha sido un culto hermoso el de este domingo, los himnos y todo lo que hemos cantado. Y por la gracia de Dios aquí estamos, hermanos, agradecidos con Dios por sus bendiciones y sus gracias para con nosotros. Y vamos a dar inicio al estudio de este domingo, que lo vamos a hacer en una serie de 2, hablando del advenimiento del Mesías, que es la verdadera celebración de la Navidad. No es el comercialismo, el consumismo, no son los símbolos que el mundo tiene como referencia de la Navidad es Cristo. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, gracias una vez más por la gran bendición de poder compartir con nuestros amados hermanos tu gracia y tu favor, Padre. Gracias una vez más por la salvación tan grande y porque el Emmanuel vino, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Señor, por haber venido y haber muerto en esa cruz. Hoy celebramos tu advenimiento, tu nacimiento. Guíanos en el estudio de tu santa palabra, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dígnese por favor ir al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. A nosotros como lectores, hermanos, las genealogías nos parecen aburridas, una manera extraña de comenzar un evangelio como este, y nos vuelve así como sorprendidos el hecho de poder vadear una larga lista de nombres propios justamente al principio de todo. Pero para un judío, hermanos, es todo lo contrario. Era lo más natural, era lo más interesante, fascinante y desde luego la manera más esencial para cada uno de ellos empezar la historia de la vida de cualquier persona. Los judíos tenían un interés tremendo en las genealogías. Mateo llama esta parte del libro de la generación de Jesucristo, el Biblos Gineseus. Esa era una frase corriente entre los judíos y quería decir la partida del linaje de una persona, con unas pocas frases explicativas donde fueran necesarios. Rara vez se encontraba esto en las genealogías, pero si era necesario se ponían. Y en el Antiguo Testamento encontramos frecuentemente listas de generaciones de personas muy famosas. Por ejemplo, Génesis 5.1 nos habla de la genealogía de Adán. Y este es el libro de las generaciones de Adán,
el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Luego en Génesis 10.1 encontramos la referencia a las generaciones de Noé. Nos dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. También podemos ver en Génesis 11.27 las generaciones de Taré, los antecedentes de los padres de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot. Ve usted qué interesante es esto. Por ejemplo, Josefo, el gran historiador judío, escribió en su propia autobiografía y empezó con su propia genealogía, es decir, con su propio pedigrí. Y nos dice que lo encontró en los registros públicos. La razón, hermanos, de este interés en las genealogías, en los pedigrís, era que los judíos daban la mayor importancia a la pureza del linaje. Si hubiera en una persona la más ligera mezcla de sangre extranjera o gentil, perdía su derecho de ciudadanía como judía y como miembro del pueblo de Dios. Por ejemplo, le voy a poner el caso de los sacerdotes en la tribu de Leví. Un sacerdote, por ejemplo, estaba obligado a presentar el certificado ininterrumpido de su pedigrí, de su genealogía, remontándose hasta Aarón. Y si se casaba, su mujer tenía que presentar su linaje, su genealogía, su pedigrí, por lo menos de las últimas 5 generaciones. Mire qué importancia le daban los judíos a esto. Por ejemplo, cuando Esdras estaba reorganizando el culto de Dios, después de que el pueblo volvió del exilio, de allá del cautiverio en Babilonia, y estaba instalando el sacerdocio en su ministerio, estaba restaurando el sacerdocio en su ministerio. Y los hijos de Abía, por ejemplo, los de Cos y los de Barzilai, fueron excluidos del sacerdocio y considerados contaminados, porque buscaron en su registro genealógico y no se encontraron. Eso lo puede ver usted en Esdras 2.62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Mire qué importancia le daban los judíos a esto. Estos registros genealógicos, hermanos, los guardaba el Sanedrín. Normalmente guardaban estos rollos en vasijas de barro y en ambiente bastante seco para que se preservaran. Por ejemplo, Herodes el Grande, siempre los purasangre judíos lo despreciaron, porque en realidad Herodes el Grande no era judío puro en su contexto racial, era mediedomita. Y podemos advertir la importancia que el mismo Herodes le concedió a las genealogías en su momento por el hecho de que hizo destruir todos los registros oficiales para que nadie pudiera demostrar una genealogía, un pedigrí más puro que el de él. Esto puede que nos parezca un pasaje sin ninguna importancia, los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo, pero para un judío contiene un asunto de máxima importancia. Porque la genealogía de Jesús se puede trazar en esta genealogía de 17 versos hasta Abraham. Además, podemos notar, hermanos, que si leímos con cuidado los 17 versículos, pudimos ver que la genealogía comprende 3 grupos, de 14 nombres cada uno. En las técnicas de memorización, o técnicamente, se le llama a esto, hay un término que es mnemotécnica, es decir, algo que se coloca de una manera que se pueda memorizar fácilmente. ¿Por qué? Porque los evangelios se escribieron siglos antes, hermanos, de que existiera la imprenta, obviamente, los libros impresos. Y muy pocas personas tenían acceso a tener un ejemplar de ellos. Así pues que si querían tener, por ejemplo, una copia del Evangelio de Mateo, lo tenían que memorizar. Y esta genealogía, así como la presenta Mateo, en 3 grupos de 14 nombres cada uno, es bien fácil de memorizar. Y la finalidad, obviamente, de esta genealogía, hermanos, es demostrar que Jesucristo es el hijo de David, el hijo más insigne, el David más grande de la genealogía de David, el que tiene derecho al trono para que venga a gobernar en su reino milenario sobre la tierra y de manera eterna. Y esta genealogía está dispuesta para que resulte fácil conservarla en la memoria. Bien, veamos un poco más de esta genealogía. Hay algo bastante representativo en esta genealogía que está organizada, como lo hemos venido enfatizando, en 3 secciones, que corresponden en realidad a 3 grandes etapas de la historia de Israel.
Los primeros 14 nombres es una etapa, los segundos 14 nombres es otra etapa y los terceros 14 nombres es otra etapa. Por ejemplo, los primeros 14 nombres, la primera sección incluye la historia hasta David. Y David, hermanos, fue el hombre que fraguó a Israel como nación. Realmente David fue quien le dio a Israel una identidad como nación, una extensión territorial bien definida y un gobierno bien establecido, un reino maravilloso. David es el hombre que le da a Israel, fragua a Israel, le da la figura a Israel como nación, la estatura de nación. E hizo de los judíos realmente un poder en el mundo. Israel fue un imperio conquistador y bien consolidado. Eso lo puede encontrar usted en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. La primera sección, por lo tanto, le da la historia, el seguimiento al rey más grande de Israel, que fue David. La segunda sección, hermanos, los segundos 14 nombres de esta genealogía de 7 versículos, Mateo 1, continúa la historia desde David hasta la cautividad en Babilonia. Y aquí nos enseña la parte vergonzosa de la historia de Israel. La tragedia, la desobediencia, la idolatría, el cautiverio, la caída de Israel como nación. Mire qué contraste. El primer grupo de 14 nombres nos habla del Israel como nación, la historia de David, el hombre más insigne como rey en Israel, y la segunda sección nos habla la parte de la vergüenza de Israel como nación y su cautiverio. En cambio, la tercera sección, los últimos 14 nombres, continúan hasta la historia de Jesucristo. Jesucristo fue la persona que liberó a la humanidad de la esclavitud, que la rescató del desastre, ya que en la tragedia transformó en triunfo. Aquí viene desde la caída de Israel, por así decirlo, hasta el advenimiento de Cristo, que provee salvación y redención a los que creen en Él, de la esclavitud del pecado, rescata al hombre del desastre, de la postración, de la oscuridad, y transforma la tragedia en triunfo en Dios. Estas 3 secciones también, hermanos, representan 3 etapas en la historia espiritual de la humanidad, si le quisiéramos dar una aplicación. Hemos hablado de lo que realmente debe interpretarse como una interpretación única en cada uno de esos 3 grupos de 14 nombres. Pero también podemos decir, hermanos, que esta genealogía nos muestra en los primeros 14 nombres que el hombre fue creado para ser mayordomo de los bienes de Dios en el mundo. El hombre fue creado para reinar, para gobernar, como nos dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El primer hombre, hermanos, Adán y la raza humana fueron creados a la imagen de Dios. Realmente la visión de Dios, el sueño de Dios para el hombre era un sueño de gobierno, de reino, del hombre, el representante del Señor en la tierra. El hombre fue creado, fue diseñado para tener comunión con Dios, fue creado para vivir en una relación íntima con Dios. Como en algún momento el pensador latino romano Cicerón dijo, la única diferencia entre el hombre y Dios es en cuanto al tiempo. Adán nació realmente y de una manera esencial para ser rey, para gobernar en la tierra. Luego el segundo grupo de nombres de esta genealogía nos muestra cómo el hombre cae, la caída del hombre por el pecado y la desobediencia. En vez de un siervo de Dios, se convierte en un esclavo del pecado, como le pasó a Israel. Israel desobedece y va en cautiverio a Babilonia. Y entre otras cosas, es seguro que el hombre no es lo que supuso que fuera, según el plan de Dios. El hombre usó su capacidad de decidir en el Edén para desafiar, para desobedecer a Dios, en vez de entrar en una relación de amistad, de sumisión y de comunión con Dios. Y culpablemente el hombre frustra de alguna manera el designio y el plan de Dios para la creación, dentro del mismo plan de redención de Dios, por supuesto. Y otra aplicación que podamos entender en esta línea de pensamiento del tercer grupo, que nos nombra en esta genealogía de Mateo 1, versos del 1 al 17, es que el hombre puede recuperar su grandeza, no porque lo procure, no porque se genere de él, sino que Cristo viene
porque el hombre estaba abandonado a su destino frustrado. Sin embargo, Dios no permite que su plan sea frustrado, obviamente, por la necesidad del hombre, y no dejó que la historia del hombre termine en tragedia. Y es por eso que Dios manda a su Hijo Jesucristo a rescatar al hombre de la ciénaga del pecado en que se había perdido, y poderle liberar de las cadenas del pecado en que él mismo se había arropado, por así decirlo, para que por medio de Cristo el hombre pueda recuperar la comunión con Dios perdida. Esta genealogía de Mateo, hermanos, es maravillosamente ilustrativa y nos muestra la realeza original del hombre, cómo fue creado, la tragedia del hombre al haber sometido su libertad a la esclavitud del pecado y de Satanás, y la gloria de la libertad restaurada por la misericordia de Dios. Esa es la historia de cada persona restaurada por Dios. Podemos también hablar un poquito de que este pasaje, hermanos, hace hincapié en cosas especiales acerca de Jesús. Fíjese que este pasaje nos subraya el hecho de que Cristo es el Hijo de David. Ahí hay un énfasis bien claro en la genealogía. Y desde luego, para demostrar este hecho, se compone la genealogía. Una de las razones no solamente es mostrar a Cristo como el descendiente directo de Abraham, sino también el heredero legítimo del trono de David. Y podemos ver esto, hay una referencia que Pedro hace de esto en Hechos 2, 29 al 36. Varones hermanos, se os puede decir libremente, el patriarca David, subrayelo, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para sentarse en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oído. Subraya en su Biblia, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí claramente, en ese sermón, ese primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés, remarca el hecho de que Cristo es el Hijo de David como el énfasis que hace la genealogía de Mateo. Capítulo 1, versos del 1 al 17. Pablo también nos dice que Jesucristo fue el Hijo de David según la carne. Romanos 1:3 lo dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne. Y este mismo autor de las epístolas pastorales nos exhorta a recordar que Jesucristo es el descendiente de David que resucitó entre los muertos. Lo podemos ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Juan, el autor de Apocalipsis, oye decir al Cristo resucitado en Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Subrayen lo que sigue. Yo soy la raíz y el linaje de David, estrella resplandeciente de la mañana. Así repetidamente se le llama a Cristo en la historia evangélica como el Hijo de David. Por ejemplo, después de la curación del hombre ciego y mudo, la gente exclamó en Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este, subraya en su Biblia, aquel Hijo de David? La mujer de Tiro y Sidón, por ejemplo, la mujer sirofenicia, que le pedía a Jesús que ayudara a su hija, le llama también Hijo de David en Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire, el Evangelio de Mateo nos habla de la realeza de Cristo. Cristo es el descendiente legítimo de David, nacido para reinar. También los dos ciegos
que clamaron a Jesús cuando pasaba, le llamaron Señor Hijo de David. Y esto no es casual, no es un decir, no es una expresión así antojadiza, no. Ellos, como judíos, proclaman que Cristo es el Hijo de David. Mira lo que nos dice Mateo 20, 30 al 34. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, subraya ahí en su Biblia, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Fue como hijo de David también que las multitudes le saludaron y aclamaron cuando él entra a Jerusalén por última vez la semana de su pasión. Miren lo que nos dice Mateo 21, verso 9 y verso 15. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, subraya en su Biblia, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Mire que ese tiempo que el Señor sube a Jerusalén, los muchachos estaban haciendo la ceremonia de la vida de joven a la vida adulta que se hacía a los 12 años. Y esos muchachos, había una gran multitud de ellos y eran los que aclamaban al Señor como el Hijo de David. Y eso provocó a celos a la clase religiosa porque lo conectaron directamente como el descendiente legítimo de David. Aquí hay mucho significado en esto, hermanos. Por supuesto que la multitud era gente corriente, la que llamaba a Jesús Hijo de David. Pero eso le muestra que a pesar de ser la gente del vulgo, la gente corriente, era un pueblo con expectativa, con identidad. Ellos nunca olvidaban, ni nunca podían dejar a un lado que eran el pueblo escogido de Dios, que un día iba a ser gobernado por un descendiente de David. A pesar, hermanos, de que la historia de Israel era una historia larga de desastres, siempre fueron un pueblo sometido a causa de su desobediencia, pero nunca olvidaron su destino, nunca se diluyeron entre las naciones donde fueron llevados cautivos, mantenían sus costumbres, mantenían la ley, leían a Moisés, nunca olvidaron su destino. Y era el sueño de la gente, del pueblo, que algún día vendría ese descendiente de David que les iba a conducir a la gloria que ellos creían que les pertenecía por derecho, y realmente fue promesa de Dios para ellos. Podemos decir, hermanos, que Cristo es la respuesta a los sueños humanos en este caso, aunque muchas veces no se ve así. Normalmente los sueños humanos tienen que ver con poder, con riqueza, bienes materiales, posesiones, abundancia de bienes. Esas son la realización de las ambiciones que los hombres acarician. Pero si en algún momento, hermano, debe de cumplirse un sueño real, agradable a los ojos de Dios, de grandeza y de satisfacción, de bienes realmente eternos, solo puede ser encontrado en Jesucristo. Cristo, amado hermano, y la vida que ofrece son la respuesta a toda ambición humana. En la vieja historia de José hay un texto que sobrepasa la historia misma. Tal vez recuerda a José, uno de los 12 hijos del patriarca, estaba en la cárcel. Y vino el copero y el panadero, que eran ejecutivos realmente, eran del staff del faraón, estaban presos junto con él. Y uno de ellos ambos tuvieron sueños que los dejó turbados y los hizo clamar en confusión. Como dice en Génesis 48, ellos le dijeron a José, obviamente, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelos ahora. Porque el hombre, hermanos, es una criatura de la eternidad, aunque niegue a Dios y rechace a Dios, el hombre siempre está enfocado en los sueños que Dios puso en su corazón, que solo pueden ser cumplidos en Dios, de la manera que solo Cristo los puede realizar. Y otra enseñanza que podemos sacar de este pasaje es que Jesús realmente es el cumplimiento de la profecía. Ese es el gran énfasis de la genealogía, que todo lo prometido por Dios a Abraham se resume en Cristo, y lo prometido a los patriarcas sucesivos y obviamente a David.
con la promesa específica de que un hijo de él se sentaría en el trono. Él hace una realidad. Cristo es la realidad del Antiguo Testamento. Cristo es la encarnación de todo el Antiguo Testamento y sus profecías. Es el cumplimiento del mensaje de los profetas. Y en nuestro tiempo tomamos muy a ligera, lamentablemente, la lectura de la Biblia y las profecías del Antiguo Testamento. No manifestamos interés, la mayor parte de nosotros, en buscar los dichos del Antiguo Testamento. Tomamos como algo que ya es historia nada más. Pero la verdad, hermanos, que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, y especialmente con la venida de Cristo. La profecía contiene una gran verdad eterna, que Dios creó el universo con un propósito y un diseño, y que Dios quiere Dios quiere realmente se ha propuesto hacer que sucedan cosas que están escritas en la misma palabra de Dios, y cosas que solo pueden cumplirse con la venida del Emmanuel, el Dios eterno, el Dios maravilloso. Allá, hermanos, en los tiempos de la Irlanda antigua, en aquella gran hambruna que hubo a mediados del siglo XIX, no habían cosas que hacer, no habían soluciones. El gobierno enviaba a técnicos a que hicieran carreteras para generar mano de obra y que la gente tuviera algún ingreso y comprara algún mendrugo de pan. Sin embargo, eran carreteras que no conducían a ningún lado. Y un ciudadano irlandés que descubrió eso, y un día fue a visitar a su padre y angustiado le dijo: están haciendo carreteras que no van a ninguna parte. Realmente, hermanos, si creemos en la palabra de Dios como inspirada por Dios, y que todas las profecías del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en Cristo, nunca podemos decir que no llevan a ningún lado. Las profecías de la Biblia no son carreteras que van a ningún lado, tienen una dirección, tienen un destino, y el destino es Cristo. Esa es una gran verdad, y todo camino lleva a Cristo. El mismo Señor lo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay algo más que podemos enfatizar en esta genealogía. Es la primera parte que estamos viendo de nuestro estudio del advenimiento de Cristo, Mateo 1, del 1 al 17. Y si ustedes notaron, hermanos, que hay nombres de mujeres en esta genealogía. Y realmente no es normal eso en la genealogía judías. La mujer no tenía derechos legales, no se le consideraba como una persona, era una cosa. No era más que la posesión de su padre o de su marido, quienes podían hacer con ella lo que quisieran. Así de literal era eso. En la oración tradicional de los judíos por las mañanas, mire qué decían ellos en su oración. Ellos decían lo siguiente: Señor Dios, te damos gracias por no haberme hecho gentil, ni esclavo, ni mujer. Y la misma existencia de estos nombres de mujeres en esta genealogía es ya un fenómeno, sinceramente. Sorprende, y es algo realmente extraordinario. Ahora, ¿quiénes eran esas mujeres? ¿Y qué fue lo que hicieron? Eso nos vuelve realmente, nos hace ver con mayor interés esta genealogía. Por ejemplo, Rahab, como la llama el Antiguo Testamento, era una prostituta allá en Jericó. Mire lo que nos dice Josué 2 del 1 al 7. Es la primera mujer que se nombra en esta genealogía, Rahab. Josué, hijo de Nun, Josué 2 del 1 al 7, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar la tierra.
Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había ocultado, los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Bien, ahí en el verso 1 del capítulo 2 de Josué nos dice quién era ella. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías, previo a cruzar el Jordán y comenzar a conquistar la tierra, tomando en primer lugar Jericó, que era el lugar de habitación de esta mujer. 2 espías secretamente, diciéndoles, andad a reconocer la tierra. Y a Jericó ellos fueron y entraron a la casa, suré en su Biblia, de una ramera, una prostituta que se llamaba Rahab, y posaron allí. Qué sorprendente es esto, hermanos. Esa mujer, la primera mujer que nombra, es una mujer de reputación dudosa, que es Rahab. Aparece en la genealogía de Cristo como parte de su pedigrí. La segunda mujer que aparece es Ruth. Ruth no era judía, era moabita. Mire lo que nos dice Ruth 1:4 a ese respecto. Los cuales tomaron para sí mujeres, el nombre de uno, es decir, los 2 hijos de Ruth, tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Mire qué cosa más tremenda. Primero aparece en la genealogía de Jesucristo Rahab, una prostituta. En segundo lugar, Ruth, una moabita. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ser moabita? Y es que no establecía acaso la ley misma, decía que no entrará una moabita, un amonita ni un moabita en la congregación del Señor. Miremos lo que nos dice a este respecto, cuanto al origen racial de Ruth, en Deuteronomio 23:3. Mire la sentencia que está ahí. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Nos vamos de espaldas con esto. La ley dice que no debe entrar un amonita ni un moabita en la congregación del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. No entrarán nunca en la congregación del Señor. En otras palabras, hermanos, Ruth, la segunda mujer que se nombra en esta genealogía que lleva a Cristo como una antecesora de Cristo, pertenecía a un pueblo ajeno y aborrecido. Mire qué mujeres las que aparecen aquí. La primera, estamos hablando de Rahab, una prostituta, ahí en Jericó, familia del Señor. Y la segunda, Ruth, una moabita, un pueblo aborrecido y ajeno, que no debía entrar en la congregación del Señor. La tercera mujer que aparece aquí era Tamar. Tamar fue una mujer seductora y adúltera. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 38. Como es un capítulo bastante largo, se lo dejo de tarea en casa para que usted vea quién era Tamar, esa mujer seductora y adúltera, que obviamente está en la historia que se habla acerca de uno de los 12 patriarcas, que era Judá y su familia. Y la cuarta mujer que se menciona aquí es Betsabé, la madre de Salomón. Era la mujer de Urías, a la cual David sedujo y con la cual adulteró, y la sedujo con una crueldad imperdonable. Eso usted lo puede ver también en casa en 2 Samuel capítulos 11 y capítulo 12. Mire qué antecedentes de estas 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Cristo, que ya el hecho de que aparezcan mujeres aquí es una cosa extraña, porque la mayoría de la genealogía judía, podemos decir todas o casi todas, nunca mencionan una mujer, pues la mujer era considerada como un objeto, como una posesión del esposo del padre, según estuviera en su condición de soltera o de casada. Y ni siquiera se les miraba con desprecio, aún en las oraciones que hacían los judíos. Y la primera que se nombra, repito, es Rahab, una prostituta de Jericó. La segunda es Ruth, una moabita, un pueblo aborrecido por la nación de Israel. La tercera, Tamar, una seductora y adúltera. Y Ruth, la mujer que sedujo David
y de la cual provino el rey Salomón. Fíjese que si Mateo hubiera estado allá buscando en las páginas del Antiguo Testamento, buscando candidatas más improbables, no podía haber descubierto 4 antepasadas de Jesucristo más increíbles que estas 4 mujeres: Rahab, Ruth, Tamar y la madre de Salomón. Mire qué cosa más tremenda esta. Pero sin duda, hermanos, en esto hay algo maravilloso que nos trae una gran lección, una gran enseñanza. Nos muestra, hermanos, que el Evangelio de Dios en Jesucristo, en ese Evangelio hay tantas cosas, tantas barreras que se vienen abajo. La barrera entre el judío y el gentil desaparece. Rahab, la mujer de Jericó, Ruth, la moabita, encuentran Tamar, la madre de Salomón, encuentran un lugar en la genealogía de Jesucristo. Y aquí se cumple eso, que en Cristo no hay judío ni griego. Es un principio que encontramos en un evangelio que restaura y en un amor de Dios que perdona. Es maravillosa esta genealogía del Salvador, del Rey soberano. Desaparece también la barrera entre el hombre y la mujer. En un pedigrí ordinario, en una genealogía ordinaria, no encuentra nombres de mujeres, pero sí lo encuentra en la genealogía de Jesucristo. Ese viejo desprecio a la mujer ha desaparecido. Encuentran el hombre y la mujer el mismo amor de Dios para salvación y son importantes para sus propósitos. Y también desaparece la barrera entre el santo y el pecador. La clase religiosa censuraba al Señor porque se sentaba con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con gente que era lacra de la sociedad. Pero en Cristo desaparece esa barrera entre el santo y el pecador. Dios se acerca al perdido, al pecador, y los usa para sus propósitos. Aquellos que han sido grandes pecadores. Esa es la gran sentencia que el Señor menciona en Mateo 9:13. Leámoslo. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Maravillosa enseñanza que nos da la genealogía de Jesucristo. ¿No le parece hermoso esto a usted, hermano? Mire que en solo 17 versículos y así por encimita hemos visto no solamente la técnica, la memotécnica como técnica de memorización de 3 grupos de 14 nombres en la genealogía de Cristo. Hemos visto la aplicación en la historia de Israel de esos 3 grupos en la genealogía de Cristo y la aplicación para la historia del mismo hombre y la maravillosa inclusión de las mujeres que eran desechadas en aquel tiempo como mujeres valiosas, antepasadas en la genealogía del Señor Jesucristo. Ahora bien, leamos de los versos 18 al 25 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Mire, nuestra manera occidental de pensar, hermanos, en este pasaje se ven cosas como que no calzan, como que no concuerdan, cosas extrañas. En primer lugar, se nos dice aquí que María estaba desposada con José. Y luego hemos visto que él estaba haciendo preparativos para divorciarse de ella en secreto. Y luego se le llama su mujer o esposa. Pero la relación entre ambos viene de un procedimiento judío normal. Para ellos es normal entender esto, en el que habían por lo menos 3 pasos. Miren, algunos dicen, bueno, José se estaba divorciando de ella porque creía que había caído en adulterio. Y ahí encuentran una justificación para deshacer un matrimonio. Que ese es el común de los matrimonios cristianos ahora. De 10 matrimonios casados en la iglesia con la bendición de Dios, tal vez sobrevivirá 1 o 2, la mayoría a divorcio y a recasarse. Pero encuentran en esto una base para hacerlo, y no es así. Mire, a nosotros nos suena extraño todo esto, de los preparativos que estaba haciendo José para divorciarse por ella, al ver que estaba embarazada, viene el ángel y le aclara que lo que tiene engendrado en su vientre es producto del Espíritu Santo, y luego la recibe y no tiene vida íntima con ella hasta que nace Cristo. ¿Cuál era el procedimiento de las bodas judías? Bueno, tenía 3 partes. En primer lugar, estaba el compromiso. El compromiso se hacía a menudo, hermanos, cuando la pareja todavía no eran más que niños. Y lo hacían normalmente los padres. O también habían una especie como de casamenteros profesionales que se les utilizaba para este tipo de contratos. Y se hacía a menudo sin que los que formaban la pareja se hubieran visto nunca. Para nosotros choca todo esto, pero para ellos era normal. Porque el matrimonio, hermanos, para los judíos se consideraba un paso demasiado serio como para dejarlo a los antojos del corazón. Esa era la primera etapa, el compromiso. Repito, que se hacía cuando la pareja todavía eran niños, lo hacían los padres por medio de un casamentero profesional, y no había necesidad ni siquiera de que se hubieran visto los niños, nunca. Era un contrato entre padres con respecto a la posesión de sus hijos. En segundo lugar estaba la segunda etapa, que era el desposorio. Ahí podríamos decir que era la ratificación del compromiso que se había hecho de niños, que ya había contraído la pareja, y hasta ese momento el compromiso que se había establecido obviamente por medio de los padres o del casamentero, como hablamos en la primera etapa. En esa etapa del desposorio se podía romper el contrato si una de las 2 partes no quería continuar con él. Hasta ese momento se podía romper, pero una vez que se llegaba a esta etapa segunda, el desposorio, era vinculante. Y esa etapa duraba nada más que 1 año. Durante ese año la pareja se consideraba literalmente marido y mujer, aunque todavía no tenían esa relación. Por lo tanto, el desposorio no se podía dar por concluido de ninguna manera más que por el divorcio. Y en la ley judía nos encontramos frecuentemente lo que nos parece una frase bien curiosa. Por ejemplo, una chica cuyo prometido había muerto durante el año del desposorio se le llamaba una virgen que es viuda. ¿Entiende, hermano? En esta etapa era donde se encontraban José y María. Ellos estaban desposados, no habían hecho vida marital porque no se hacía ahí, el desposorio duraba 1 año. Y si José quería acabar con el desposorio, no lo podía hacer más que por el divorcio. Allí era donde se encontraban ellos. Y ese año de desposorio a María se le conocía legalmente como su esposa. Fue en esa etapa donde María concibe del Espíritu Santo. Y la tercera etapa y final era la del matrimonio propiamente dicho, donde tenía lugar al final del año del desposorio y se consumaba la relación. Si tenemos presentes, hermanos, las costumbres matrimoniales normales de los judíos, entonces la relación que se indica en este pasaje está clarísima. Así que en esta etapa fue que se le dijo a José que María iba a tener, en la segunda etapa por supuesto, que iba a tener un niño que había sido concebido por el Espíritu Santo, y que él, José, debía ponerle por nombre Jesús. Jesús, hermanos, esa es la forma griega del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová de salvación. Hacía ya mucho tiempo el salmista había oído decir a Dios
en el Salmo 138. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y a José se le dijo que el niño que nacería llegaría a ser el que iba a salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Jesús fue más que un hombre nacido para ser rey. Fue el hombre nacido para ser salvador, redentor y señor. Y vino a este mundo, hermanos, no por su propia cuenta, sino por la de los hombres y por la salvación de los hombres. Él se dispuso a venir en obediencia al Padre para salvar a los hombres de sus pecados. Luego nos dice este mismo texto de Mateo 1, del 18 al 25, que hemos leído, que fue nacido el Espíritu Santo. Jesús nace por la acción del Espíritu Santo, hermanos, y nos habla de los que llamamos un nacimiento virginal, es decir, sin intervención masculina. De modo que lo único que nos concierne aquí decir es descubrir lo que quiere decir esto para nosotros. Este pasaje lo podemos ver con naturalidad, hermanos, y lo leemos como si fuera, como si lo leyéramos como que si fuera la primera vez. Encontramos que lo que subraya tanto no es tanto que Jesús naciera de una mujer virgen, como el hecho de que Jesús fue obra realmente del Espíritu Santo. Como dice el Evangelio, se supo que María estaba embarazada del Espíritu Santo, y lo que ella había concebido era del Espíritu Santo. Es como que si estas frases estuvieran ahí subrayadas en el Evangelio. Y lo que Mateo quiere que nos fijemos, que enfaticemos ahí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el nacimiento de Cristo es del Espíritu Santo de Dios y que estuvo tremendamente operativo en el advenimiento de Cristo. En el pensamiento judío, hermanos, el Espíritu Santo tenía ciertas funciones definidas. Y no podemos traer a este pasaje, obviamente, la interpretación que hoy tenemos actualmente por revelación de las epístolas sobre el ministerio del Espíritu Santo, porque ellos, los judíos, no sabían nada de eso. Por lo tanto, miremos este concepto desde la idea judía de ese momento, que era la interpretación que José le hubiera dado inevitablemente a este pasaje, sin lugar a dudas. Según la idea judía, hermanos, el Espíritu Santo era la persona que traía a los hombres la verdad de Dios. El Espíritu Santo era el que enseñaba a los profetas lo que habían de decir y lo que debían de hacer. El Espíritu Santo, quien a lo largo de todas las edades y las generaciones de la historia de Israel traía la verdad de Dios a la nación. Así que Jesús es la única persona, si lo vemos desde nuestro concepto, que trae la verdad de Dios a la humanidad. Digámoslo de otra manera, Jesús es la única persona que nos puede decir cómo es Dios y lo que Dios realmente quiere que nosotros seamos. Solamente Cristo, solamente en Él podemos ver cómo es Dios y cómo debe de ser Dios para nosotros. Antes de que Jesús viniera, obviamente la humanidad no tenía más que ideas vagas e imprecisas, y a menudo erróneas, muy erróneas acerca de Dios, muy distantes de lo que era Dios realmente. Y lo único que podía era suponer y andar a tientas en relación con un concepto claro de Dios. Pero Jesús pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En Jesús, hermanos, vemos el amor, la compasión, la misericordia, ese corazón que no se cansa de buscar al pecador. Podemos ver la pureza de Dios como no lo podemos ver en ningún otro lugar del mundo. Con la venida de Cristo, hermanos, todo el tiempo de los suponeres ha cesado, ha llegado el tiempo de las certezas. Antes de que Jesús viniera no sabíamos realmente lo que era la bondad. Solamente en Cristo podemos ver lo que es realmente lo que es bueno para nosotros, la verdadera obediencia a la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo para decirnos la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. También los judíos creían que el Espíritu Santo no solo traía la verdad de Dios, sino que también capacitaba a los hombres en la idea judía de ese tiempo para reconocer esa verdad cuando la vieran. Y así es Jesús para nosotros, nos abre los ojos a la verdad. Los hombres estamos cegados por nuestra propia ignorancia, por
estamos descarriados por nuestros propios prejuicios. Tenemos la mente y los ojos oscurecidos por nuestros pecados y por nuestras pasiones. Solo Cristo puede abrir nuestros ojos para que podamos ver la verdad. Esto es una cosa maravillosa. La vida se convierte en algo totalmente diferente cuando Jesús, hermanos, nos enseña a mirar las cosas. Cuando Jesús viene a nuestro corazón y nos abre los ojos para que veamos las cosas tal como son verdaderamente. Creo que por hoy vamos a llegar hasta aquí. El jueves 24 de diciembre, en nuestro culto especial de Navidad, vamos a darle cierre a este gran tema sobre el nacimiento de Jesucristo. Hemos visto dos aspectos de lo que hemos querido decir este día, dos puntos de nuestra reflexión, de nuestro estudio del advenimiento de Cristo. Hemos visto, queridos hermanos, la genealogía y sus enseñanzas y la llegada del Salvador al mundo. Y comenzamos a ver también el tercer aspecto de esta enseñanza, que es nacido del Espíritu Santo, y así vamos a continuar nuestra enseñanza para el próximo jueves 24 de diciembre. Creo que hemos aprendido muchísimo esta mañana y vamos a agradecer a Dios por darnos la oportunidad de poder meditar en su santa palabra en esta fecha tan especial que es como la antesala del 24 de diciembre. Muy bien. Incline su rostro, vamos a agradecer al Señor. Amado Padre, te damos gracias infinitas por la gran bendición de poder llegar con tu santa palabra a tus hijos, con este gran tema sobre la venida de Jesucristo al mundo, que realmente, Señor, es lo que estamos celebrando como Navidad. Dios nos ha dado el regalo de la salvación a través de Jesucristo y estamos agradecidos. Gracias, Padre, porque hemos podido examinar el linaje del Rey a través de su genealogía en Mateo 1, del 1 al 17. Gracias, Padre, porque también hemos podido ver, Señor, el tiempo cuando fuiste concebido por el Espíritu Santo de Dios y eso es algo maravilloso. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu santa palabra podemos entender de mejor manera cómo fue tu advenimiento y también podemos amar tu segunda venida porque entendemos tu primera venida en ese aspecto. Gracias por haber llegado hasta este tiempo y por la oportunidad de poder haber compartido con tus hijos esta mañana. Así agradecidos, te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un momento maravilloso, hermanos. Yo deseo que puedan pasar este tiempo de recogimiento con sus familias, apartar nuestros ojos de las situaciones difíciles que hemos vivido, las pandemias y los huracanes que hemos visto pasar por nuestro país este año. Y confiados en Dios, hermanos, que hemos terminado un año protegidos y guardados por el poder de Dios y agradecidos por hasta donde el Señor nos ha traído y confiar en que el Señor nos llevará al 2021 con su gracia y con su favor también. Les animo en el nombre del Señor y les deseo una feliz Navidad a todos con la bendición y el favor de Dios. Sea un buen administrador de sus recursos. No gaste lo que tiene en cosas superfluas porque este tiempo se presta para eso. No caiga en las trampas del consumismo, del mercantilismo, como ellos enfocan la Navidad en gastos. Aparte su dinero, buena mayordomía de su dinero, sea agradecido con Dios y ofrende para la casa de Dios, para la construcción de nuestro templo, que sigue su curso, para que pronto el próximo año, si Dios lo permite, podamos estar ahí. Así pues, que el Señor me les bendiga a todos, la gracia y el favor de Dios esté con sus vidas. Un abrazo, una feliz Navidad a todos, en el descanso y en el amor del Señor. Y les dejo con mi amado hermano, que va a darle conclusión a este culto especial de Navidad de este domingo 20 de diciembre. El Señor les bendiga a todos. A continuación, los niños de la Escuela Bíblica Infantil, de la clase preadolescentes, de la maestra Gloria Triminio. Los niños Arnolito Guillermo José Vázquez Castillo, de Yarumela La Paz, con el versículo bíblico Salmo 91, versículo 1 al 12.
Salmos 91, 1, 12. Morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí el culto de este día domingo en horario de 11 de la mañana. Los invitamos a seguir pendientes de todas las transmisiones de nuestra iglesia y los invitamos muy especialmente a nuestras transmisiones de Navidad. Queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto.